Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. ¿Qué tal si te digo que una suerte de Bill Gates o Elon Musk del siglo XIX, antes de morir, crea una sociedad secreta que estará detrás de la creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos, de la Primera Guerra Mundial, de la creación del Estado de Israel, de la Segunda Guerra Mundial, de la creación de las Naciones Unidas y del grueso del proyecto que hoy llamamos globalismo? Dirás, estás loco, pero no. Hoy te hablaremos de la organización más poderosa y desconocida del último siglo. Pero para comprender a carta cabal este fenómeno histórico y político, que es probablemente el más importante de todos los tiempos, debemos antes conocer la vida de un solo hombre. Un controvertido individuo que encarnó los propósitos de este plan maestro de la ingeniería social, y sin cuyo accionar y fortuna jamás podría haberse concretado. Cecil John Rhodes nació en la pequeña ciudad de Bishop's Stortford, rodeada de las verdes praderas de Hertfordshire en Inglaterra, un caluroso 5 de julio de 1853. Era el tercero de los 10 hijos del matrimonio entre un sacerdote anglicano, Francis William Rhodes, y su segunda esposa, Louisa Peacock. Francis Rhodes era un hombre severo y taciturno. De joven, al ingresar a la iglesia de Inglaterra, había demostrado una gran pericia para los estudios sociales, y por venir de una familia de militares, sus superiores quisieron formarlo como capellán. Por esa razón, tras ordenarse, lo enviaron a estudiar a Haileybury, una escuela universitaria para los funcionarios británicos que la Compañía de Indias Orientales repartía por las colonias asiáticas. Tuvo como profesor de economía a otro clérigo igual que él, Thomas Malthus, el padre de ese supremo error intelectual que es la teoría catastrofista de la superpoblación, refutada por diversos contemporáneos suyos, entre quienes destaca el brillante liberal francés Frédéric Bastiat, que demostró que Malthus ignoraba que la innovación técnica permitiría producir muchos más alimentos por más limitada que sea la cantidad de tierra disponible, evitando así la extinción de nuestra especie que aquel sombrío personaje vaticinaba para 1880. Sin embargo, las creencias de Malthus, que afirman que sobra gente en el planeta, persisten hasta la actualidad y se han extendido y permeado en las esferas de la élite como un cáncer que hace metástasis, al igual que sus recomendaciones explícitas de fomentar las pestes, las guerras e incluso las hambrunas para mantener a raya al ser humano. El caso es que el padre de Rhodes, que era un muchacho provinciano e incauto, fue seducido de inmediato por los presagios apocalípticos del profesor Malthus, tanto que imploró que no lo destinen a los dominios de ultramar, porque estaba convencido de que el colapso de la civilización era inevitable y no quería morir lejos de su isla natal. Fue llamado cobarde y felón por sus colegas y casi pierde los hábitos, lo cual lo amargó en lo más íntimo de su ser. Finalmente fue designado párroco de Brentwood, en el condado de Essex, un puesto que nadie quería, dado que contaba la leyenda que en aquella capilla, la de Thomas Becket ni más ni menos, se paseaban fantasmas desde la sangrienta expulsión de los católicos. Allí el reverendo Rhodes vivió durante 15 años, en los cuales se casó por primera vez, enviudó en circunstancias misteriosas y nacieron sus 2 primeros hijos. En 1849, y tras extensos trabajos no remunerados para ganarse un ascenso, fue designado vicario de Bishop's Stortford, donde permaneció hasta su muerte. Cecil, al igual que sus hermanos menores, asistió a la primaria local, donde desarrollaría una pasión lectora que lo ayudaba a escapar del asfixiante clima hostil de su propio hogar. Así se devoró las meditaciones de Marco Aurelio, que inspiraron su carácter recio y estoico, y también se consumió uno tras otro los libros del historiador Edward Gibbon sobre el Imperio Romano, lecturas premonitorias teniendo en cuenta que el propio Cecil formaría su imperio décadas más tarde. Se lo conocía por ser un niño inexperto,
inexpresivo, perseverante y solitario. Su voz era aguda y sus compañeros lo rechazaban acusándolo de afeminado, algo que lo perseguiría hasta la tumba. Por esos años se le diagnosticaría asma y temían que padeciera tuberculosis, dado sus antecedentes familiares. Fue así que en 1861, a los 7 años de edad, fue intercalando estadía entre la casa de sus padres y la de su tía Sophie, una residencia en Jersey con costa al Canal de la Mancha, donde se creía que el clima era más adecuado para un niño tan frágil. Poco después se afincaría allí definitivamente, donde en sus propias palabras fue tratado como una pesada carga y recibió una educación supervisada por su padre en forma epistolar. Mientras se debatía qué futuro seguir, el joven Rose desestimó su idea de convertirse en religioso o en militar como su hermano mayor. Al principio quería ser arqueólogo, pero sus deseos no fueron escuchados y la familia lo envió a las colonias de Sudáfrica, donde el clima y el mar serían de ayuda para sus afecciones y a la vez podría ser de utilidad para su hermano Herbert, que ya estaba radicado en el pueblo de Natal con una pequeña plantación. Consciente de que Cecil no estaba hecho para las labores manuales, su tía Sophie le otorgó 3.000 libras para sustentarse, a condición de que no regrese a molestarla a su casa. Después de 70 jornadas tormentosas de viaje en un barco de vela, el 1 de septiembre de 1870 Rose arribó a Durban. Después de una breve estadía con el agrimensor Peter Sutherland, amigo de su padre, llegó a la famosa granja de algodón en el valle de Uncomas. Para entonces, su hermano Herbert había abandonado el lugar, desplazándose 650 kilómetros al norte a las minas de diamantes de Kimberley. Con tan solo 17 años, nuestro protagonista se encontró absolutamente solo en una choza paupérrima, en una región desconocida y de alto riesgo, con la única compañía de una escopeta, 7 velas y una nota manuscrita de su hermano manchada de cera, donde protestaba por la mala calidad de la tierra. Contra todo pronóstico y abrazado a su fe ciega en la superioridad inglesa, Rose recorrió 30 kilómetros hasta una población cercana y repartiendo algunas libras y promesas superiores a lo que en rigor podía dar, reclutó a una docena de colaboradores para que cosechen algodón, sosteniendo que si los de las granjas vecinas podían hacerlo, los europeos triplicarían la producción. Y así fue, pero no por cuestiones étnicas, sino porque los hombres libres siempre tienen mayores incentivos que los esclavos. Aunque estos no se reunirían con ellos, sino que saldrían espantados tras los perdigonazos que les propició Cecil. No obstante, llegó la sequía, y con ella el último estímulo que necesitaba para seguir los pasos de su pariente en la senda de las piedras preciosas. Llegado a Kimberley, supervisó el funcionamiento del negocio de Herbert y especuló en su nombre emitiendo a diestra y siniestra cheques sin fondo. Pero su inteligencia prodigiosa volvió a lucirse y al poco tiempo se invirtieron los roles. Cecil mandaba y Herbert, varios años mayor, obedecía. Pese a su contextura pequeña y remilgada, el más joven lideraba todas las expediciones y cuando ya tenía más de un centenar de mineros bajo su mando, consiguió como socios a 2 burgueses de fuste, John X. Merriman y Charles Rood, del infame Rood Concession, que más tarde se terminaría fusionando con su propia firma. Al año siguiente, y con apenas 20, Cecil Rose sufrió un infarto por exceso de trabajo, viajando hacia el norte de la colonia del Cabo en busca de ayuda. Mientras convalecía afiebrado sobre la carreta tirada por bueyes, sufrió una suerte de delirio místico, donde se vio a él mismo como amo y señor de esa inmensa sabana. Tiempo más tarde escribiría de su propia letra: supe que me convertiría en un semidios griego. En 1873, ya rico, regresó a Inglaterra a completar sus estudios, convencido de hacerse político, el paso necesario para saciar su inmensa sed de poder. En el Oriel College de Oxford vivió una segunda experiencia
experiencia decisiva, y esta marcaría su vida para siempre. Muy atentos a esto, que se tornará fundamental para el resto de la trama. El joven Rhodes quedó conmovido hasta las lágrimas por la conferencia inaugural del curso lectivo, a cargo del profesor John Ruskin, quien terminó de persuadirlo de abrazar con fervor la causa del Imperio Británico. Ruskin era al mismo tiempo un noble y un revolucionario, discípulo y amigo de Robert Owen, quien fuera el industrial más rico de la época, dueño de una fábrica con 3.000 empleados en Glasgow, que iban de los 6 a los 60 años de edad. Pero a la vez, Owen estaba preso de una locura que lo llevaba a creer que mantenía diálogos con Platón y Alejandro Magno a través de una bola de cristal. Y así fue como terminó fundando el socialismo utópico. Y malgastó hasta su último penique en distintos experimentos de sociedades comunistas en suelo inglés y estadounidense. Una historia fascinante de fracasos colosales. El caso es que Ruskin, empresario y socialista como su mentor Owen, estaba persuadido de que el sueño de una comunidad global perfectamente igualitaria y perfectamente dirigida solo podría realizarse bajo 3 condiciones. La primera: debía ser comandada por europeos, tal y como planteó Stuart Mill en The Question, los únicos capaces de mandar a gran escala, y para más precisión, ingleses. Para ello, el Imperio Británico debía alcanzar su auge paroxístico, convirtiéndose en monopolio político y económico internacional. La segunda, entender que la meta anterior costaría mucho tiempo y mucho dinero, encontrando su peor obstáculo en los burgueses liberales, seguidores de Spencer y Cobden, quienes eran férreos antiimperialistas, emprendedores honestos y señores muy reacios a dejarse oprimir y expropiar. Razón por la cual su movimiento, el liberalismo, que vivía sus años de esplendor, tendría que ser desactivado a través del crecimiento exponencial del Estado inglés, que destruiría poco a poco la libre competencia, la propiedad privada y la autonomía del pensamiento, repartiendo a su paso dádivas y obsequios a los más pobres, que así se conformarían con obedecer a la élite y trabajar para sus fines en lugar de querer prosperar y escalar en la pirámide social, tal como hacían con el viejo capitalismo. No tendrás nada y serás feliz. ¿Le suena de algo? Para esto se tornaba indispensable el Partido Laborista. Y la tercera condición, no menos importante, es que el plan debía llevarse a cabo en secreto, con una estrecha coordinación entre pares, emulando a las logias masónicas, que si bien todavía eran reticentes a aceptar este ideario colectivista, poco a poco serían conquistadas también. Y vaya que Ruskin tuvo razón. Sobre estas 3 premisas, cofundó junto a Sidney Webb la Sociedad Fabiana el 4 de enero de 1884, cuyo propósito declarado es avanzar en la aplicación del socialismo mediante reformas extremadamente graduales, pero extremadamente efectivas. Por su sede londinense pasarían, por ejemplo, el escritor George Bernard Shaw, la feminista Emmeline Pankhurst, el actual político Jeremy Corbyn, amigo íntimo del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, y el mismísimo rey Carlos III. Sí, tal como lo oyen, lo cuento aquí en mi documental viral, que roza el 1.000.000 de visitas. Y también pasó Cecil Rhodes, aunque por un breve periodo. Se quedó con sabor a poco y tenía ganas de avanzar más rápido. Por lo tanto, tomó prestadas las bases fabianas y las de otras organizaciones similares, que como ya lo veremos, lo ayudarían a crear la suya propia. Probablemente la más influyente de todas. Pero tiempo al tiempo. Retomando la biografía oficial de Rhodes, en aquellos años estrechó amistades
que según las malas lenguas eran amistades muy íntimas, dado que Rhodes era gay, una de ellas la del aristócrata Rochford Maguire, futuro director de la British South Africa Company, quien lo ayudaría a contactar directamente con la corona. Para entonces Rhodes ya profesaba la firme creencia de que el inglés era el espécimen humano más grande del mundo y que su gobierno sería un beneficio para todos. Propiciarlo era su tarea mesiánica, asignada directamente por Dios. A sus 24 años ya lo había expresado así, tanto en las sucias cabañas de Kimberley como en el siguiente discurso pronunciado en el Palacio de Buckingham. El objetivo al que pretendo dedicar mi vida es la defensa y extensión del imperio inglés, que representa la protección de todos los habitantes del orbe, del juego limpio y de la felicidad suprema. Asimismo, es la plataforma más grande que el mundo haya visto jamás para estos propósitos. Algunos meses más tarde, su postura iría perdiendo la máscara altruista, como revela un trabajo suyo para Oxford, en el cual sentenció: sostengo que somos la primera raza en el planeta y que cuanto más lo habitemos, mejor será para la especie humana. Imagínense esas partes que están actualmente pobladas por las formas más primitivas y despreciables de humanidad. ¿Cuánto los mejoraríamos si estuvieran bajo la influencia anglosajona? Si hay un Dios, creo que lo que le gustaría es pintar la mayor parte posible del mapa de África de color rojo británico y rojo sangre. Su proyecto ya consistía en atravesar todo el continente desde Sudáfrica hasta Egipto, construyendo el ferrocarril de El Cabo a El Cairo. Y lo logró, pero no sin antes hacerse de la bendición de la reina Victoria, que admiraba su firme determinación juvenil. Las revistas de la época comparaban esta relación, en cierto punto vergonzosa, con la de la reina Isabel I y el pirata Francis Drake, con patente de corso y autor de la frase "robo para la corona". Despiadado y exitoso a partes iguales, mucha gente de las colonias consideraría a Cecil como un gran líder, un tipo invencible y adelantado a su época, aunque sus métodos tardarían muy poco en horrorizar a miles, a tal punto que Olive Schreiner, un antiguo admirador suyo, llegó a aborrecerlo por completo. Así se lo haría saber a su amigo John Merriman en una carta de 1897. Luchamos contra Rhodes porque es el gran culpable de la opresión, la injusticia y la degradación moral de Sudáfrica. Pero si él muriera mañana, todavía queda el terrible hecho de que algo totalmente enfermo en nuestra sociedad lo ha alimentado y lo ha erigido sobre nosotros, a este ser abominable. ¿Exageraba Schreiner? Bueno, júzguenlo por ustedes mismos. Rhodes recibió una pequeña dotación de soldados, pero procuró reforzarla con asesinos comunes que reclutó personalmente en la prisión de Wandsworth. Eran condenados a muerte. Por tanto, él se constituyó como su salvador y el dueño de sus vidas, exigiéndoles a cambio lealtad absoluta y ninguna piedad para quien se interponga en su camino. Juntos aniquilarían a más de 60.000 almas, mayoritariamente mujeres y niños, y solo contando a sus víctimas directas. El procedimiento era tan sistemático como cruel. Rose llegaba a un poblado, previamente haber estudiado su lengua. Tenía una capacidad extraordinaria para los idiomas y dialectos, justo es decirlo. Era un políglota perfecto. Entonces combinaba oratoria, simpatía y demostraciones de fuerza, convenciendo a los líderes de la tribu de celebrar un tratado. Ustedes me dan estos recursos y yo los dejo en paz. Así conviviremos pacíficamente. Pero jamás los cumplía. El objetivo era ablandar a los invadidos, que bajen la guardia, que se acostumbren a su presencia y que reconozcan sus derechos mineros, mientras él los estudiaba minuciosamente, sus miedos, sus puntos débiles. Usualmente Rose preguntaba por sus rivales, y de no haberlos, se los inventaba. Manipulaba las tribus
tribus vecinas para que se convenzan de que eran una amenaza latente la una contra la otra, y así las inducía al enfrentamiento brutal. Una vez debilitadas y agotadas, procedía al exterminio absoluto, tanto de los vencedores como de los vencidos, apropiándose de todo el territorio y reduciendo a servidumbre a los pocos sobrevivientes. Con métodos similares fue diezmando a los colonos europeos que provenían de otros países, a los alemanes, a los portugueses y a los famosos Boers, es decir, los descendientes de holandeses y franceses hugonotes que poblaban el sur africano siglos antes de su llegada. Primero los convencía de que Inglaterra era como el Imperio Romano, y él, un benévolo centurión, les daría protección frente a los ataques zulúes a cambio de un pequeño tributo. Pero más de una vez sería él mismo, Cecil Rhodes, quien ordenaría matarlos y destruirlos mientras dormían, para luego echarle la culpa a los y usar el caso como una anécdota disuasoria para las siguientes víctimas. Según contaría Adekeye Adebayo en su libro El juicio a Cecil Rhodes, las argucias de esta criatura sanguinaria fueron sorprendentemente brutales. Su ley de la carta, o carta Ro, como se llamó, se usó para matar a los indígenas Mayona a través de un jefe de policía psicópata de Rhodesia, la provincia de Rhodes, el capitán Lendy, quien luego fue ascendido a magistrado. Una carta de la reina Victoria a Lobengula fue reemplazada por una misiva falsificada por el propio Rhodes, que dibujó términos muy diferentes a los originales. En dos incidentes en 1892, al menos 30 lugareños fueron ejecutados en forma sumaria después de que un francés fuera asesinado y a un rhodesiano blanco le robaran sus bienes. Todo esto usurpando el nombre de su majestad. Pero señores, señoras, no se equivoquen. Ningún opositor detendría su cruzada. Por el contrario, Rhodes se dio cuenta de que el mejor instrumento para conquistar su monopolio no era otro que la ley estatal. Y así con 27 años, nada más regresar de Oxford, procuró alternar sus funciones como explorador real con el rol de parlamentario, promoviendo normas cambiantes y asfixiantes en el área de Kimberley que obligaron al hombre pequeño, como él llamaba a la gente común, a abandonar los campos de diamantes en favor de las grandes corporaciones como la que creó junto a su socio Charles Root. Dominada esta región, la de los llamados New Rouge, que estaban a una mayor altura sobre el nivel del mar y por lo tanto eran más accesibles, avanzó sobre el área de los bajos, la de menor rendimiento, Old Rouge, donde había sufrido aquellos primeros días en la granja de su hermano. Allí procuró que 98 propietarios, tanto boers como ingleses, entren en una auténtica guerra civil, intentando sabotearse el uno contra el otro, igual que había hecho con los nativos africanos. Al cabo de un año, agotados y empobrecidos, le venderían hasta la última de sus millas a Rhodes y a Root, que allí establecieron la costosa sede de su empresa en el casco de la antigua finca de Beers. A principios de 1880 ostentaban ya el 70% de las concesiones de explotación de diamantes, más un número significativo de vetas clandestinas. Su hermano Herbert ya había sido borrado del mapa y nada recibirían sus herederos. Por aquellos años se descubrió oro en Transvaal, lo que provocó la fiebre del oro de Witwatersrand, en gran medida alentada por el propio Rhodes, que quería desviar la atención del público de las mejores minas, que sus estudios geológicos pioneros señalaban en los actuales Zimbabue y Zambia, que en breve pasarían a llamarse Rhodesia del Norte y Rhodesia del Sur, en su honor. En 1887 fundó Goldfields of South Africa Company, de la mano de otro de sus hermanos, el coronel Frank Rhodes, y a punta de fusil avanzaron sin la menor misericordia. Según Adebayo, el todavía diputado Rhodes formuló leyes laborales draconianas como la ley Stroop. Envenenaba con arsénico lagos y lagunas para despejar el territorio, y los desesperados aldeanos terminaban trabajando para él
a cambio de agua dulce. Así llegó a tener 11.000 empleados en condiciones infrahumanas, hacinados en barrancos y custodiados permanentemente por perros hambrientos. No solo despojó a los nativos de sus propiedades, más tarde los expulsaría hasta de las reservas donde él mismo los había confinado, para cultivar esas tierras y vender algodón, empujándolos al desierto y a la muerte masiva. Con aquel dinero financió su expansión política y a su asiento le sumó otros 6 escaños en la Cámara de la Asamblea del Cabo. La principal preocupación de la colonia, cuando Rhodes se convirtió en líder parlamentario, era el futuro de Basutoland, donde el ministro Sir Gordon Sprigg intentaba restaurar el orden luego de una larga y dura rebelión. El imperio había intentado desarmar a los aborígenes Basuto, arguyendo la ley de protección de paz promovida por Rhodes. Los Basuto lucharon arduamente y lograron retener su derecho a portar armas y una considerable autonomía frente a los británicos. La victoria fue posible precisamente porque blandían armas de fuego, rifles, de los colonos anteriores, que habían sido emboscados en una maniobra sucia de Rhodes. Pero además, los Basutos se habían mostrado sumamente hábiles para la guerra de guerrillas, dado su conocimiento exhaustivo de la región. En una sola redada se cargarían a 36 soldados del British Army y empujaron al gobierno de la colonia del Cabo a firmar un tratado de paz garantizando las demandas de los Basuto por 5.000 cabezas de ganado. En suma, Basutoland, lo que hoy es el pequeño reino de Lesoto, se había convertido en la zona más rebelde de toda África. Sin embargo, esto no sería obstáculo para la bestia de Rhodes. Obstinado en destruirlos a cualquier precio, se pasó meses leyendo al estratega militar von Clausewitz. Imbuido de megalomanía y pese a no contar con autorización de Londres, quería anexarse Basutolandia sea como sea. De hecho, Rhodes irrumpió un día en el Parlamento donde pronunciaría su discurso más encendido. Básicamente inventó una teoría conspirativa en toda regla, que los antiguos griegos habían creado una civilización dorada en el Gran Zimbabue, que Dios llamaba a los ingleses a recuperarla. Algo así como la ciudad perdida que 80 años después el abuelo tecnócrata de Elon Musk buscaría con esmero. El caso es que Rhodes, agitado y enardecido, no consiguió suficientes votos para atacar y terminó arriesgándose a hacerlo él mismo con sus grupos paramilitares, la guardia privada de su compañía minera. Y no solo venció a los Basutos pese a la inferioridad numérica, los humilló dándole de comer los ojos del jefe tribal a sus perros crestados, una raza musculosa y feroz que él se dedicaba a criar en sus tiempos libres y que hoy se llama Rhodesian Ridgeback por él. Luego de ello, Rhodes, que pese a sus 30 años parecía un viejo por su aspecto cada vez más deteriorado y su tos convulsa, pasó a ser conocido como el Napoleón del Cabo. También logró persuadir a Victoria de establecer un protectorado sobre Bechuanaland, hoy conocida como Botswana, y finalmente anexó otros tantos de millones de kilómetros cuadrados. Rhodes parecía tener una inmensa influencia en las cortes londinenses, a pesar de que, a diferencia de Sudáfrica, allí su oratoria era menospreciada. Los lores lo consideraban chillón y despreciaban su presencia física, descrita por ellos como pobre e insignificante. Aún así, sus visitas eran mucho menos frecuentes que sus escritos, que sí los cautivaban, puesto que les parecían profundamente convincentes y sugestivos. Como otros villanos decimonónicos, Rhodes podría considerarse todo un progresista, y probablemente los chicos woke, que hoy en día derriban sus estatuas, ignoran que fue al igual que ellos un perfecto ecologista. Precursor de los parques nacionales, en la línea de Theodore Roosevelt en Norteamérica o del Perito Moreno en la Argentina, e incluso un pionero de los derechos animales, puesto que prefería a los pajaritos y a los monitos antes que a los seres humanos. En 1888 miró todavía más al norte, hacia Matabeleland y Mashonaland, que compensaron los momentos
tiempos más duros de su Goldfield Mining Company, que sufría sus primeras pérdidas tras un excesivo gasto en armas y municiones. El rey de Matabeleland, Lobengula, ya le había cedido derechos mineros en su reino. También había enviado a varios de sus hombres a explotar las minas de diamantes de Rhodes. Y con todo esto había sentado el precedente de comprometerse siempre por una solución pacífica. Eso sí, el monarca marcaba su límite. No estaba dispuesto a tolerar mayor interferencia británica dentro de sus dominios. Muchos historiadores han tildado a Lobengula como demasiado inocente por confiar en Rhodes, pero la razón de su colaboración estaba justificada en que el viejo líder no subestimaba el poderío militar del imperio y prefirió no correr la misma suerte que otras tribus arrasadas. A cambio de esto, Cecil le pagaba generosas sumas de dinero e incluso llegó a costear la escolaridad de los hijos de Lobengula en Inglaterra, pero no tardaría en traicionarlo de la manera más abyecta. Y luego de atacarlo y de convertirlo en fugitivo, cuando Lobengula murió, procedió a aniquilar a toda su familia, excepto a un pequeño nieto al que adoptó. No quiero ni imaginarme con qué finalidad, pero de hecho le dio su apellido: Rhodes. Para entonces su ardid favorito, la eterna estafa de la amenaza externa, ya era utilizada impúdicamente para engañar incluso a la metrópoli, a Londres. Cecil había empujado a los funcionarios del imperio a avanzar mucho más allá de lo que era rentable. Todo esto bajo el pretexto de inminentes ataques portugueses, franceses o alemanes que jamás se producían. Sin embargo, como buen fabiano, lo desvelaba que todo este esfuerzo no sirviera para estabilizar los precios del diamante, evitando los auges y las caídas cíclicas que, en su opinión, deberían ser erradicadas a través del control absoluto de su extracción. Con aquel propósito consiguió 200.000 libras de Nathan Rothschild, el banquero más poderoso del momento, que también financiaba a la sociedad fabiana y que en su juventud le emitió 2 cheques de puño y letra a su primo Karl Marx. Pruebas irrefutables de que el comunismo nació en cuna de oro. Por cierto, ambos cheques yacen expuestos en el Museo Británico, para quien quiera verlos. Pero bueno, asociado con Alfred Bate, su penúltimo competidor, Rhodes terminó por torcerle el pulso a Barney Bernato, el último. Y así De Beers Company, su empresa, pasaría a ser literalmente el cártel mundial de piedras preciosas, manteniendo un inmenso protagonismo en el mercado hasta el presente. Bernato escribió sobre él: cuando has estado con Rhodes media hora, no solo estás de acuerdo, sino que llegas a creer que siempre has compartido su opinión. Nadie más en el mundo podría haberme inducido a esta asociación, pero Cecil tenía un ascendiente extraordinario sobre los hombres. Los ataba como ata a cualquiera que se ponga frente a él. Es su manera. No puedes resistírtele. Debes seguirlo. De cierta forma, te enamora. Así Rhodes se convirtió en el dueño de la mayor fortuna minera de todos los tiempos. Sin embargo, no perseguía la riqueza por la riqueza misma. Y ya lo verán. Vivía con lo justo y gastaba hasta el último centavo en su más preciado objetivo. Solo les pido un poquito más de paciencia. Hans Sauer, uno de sus gerentes, escribió sobre una conversación que había tenido con Rhodes mientras observaban la mina de diamantes de Kimberley. Sauer le preguntó: jefe, ¿qué ve usted aquí? Y Rhodes contestó con un ademán y una sola palabra: poder. En 1888 moriría su amante y secretario Neville Pickering, y según el biógrafo Basil Williams, esto lo hundió en una terrible depresión, perdiéndose de nuevas concesiones de oro y mostrando una debilidad política impensable que incitó a Boers y a aliarse y atacarlo. No obstante, Rhodes mismo, revólver en mano, resistió exitosamente con un puñado de escoltas. Y tras la hazaña y con el apoyo de Rothschild, que lo admiraba confesamente, consiguió un logro sin precedentes históricos. La corona británica le permitió crear su propio país, Rhodesia. Exultante, enérgico, vuelto a la vida, Rhodes se encargó de diseñar su propia fuerza política
policial. Enarboló su propia bandera, construyó carreteras, ferrocarriles, telégrafos y creó instituciones financieras. Todo monopólico. Todo era suyo, fácticamente suyo. Y en los papeles, por supuesto, de la reina Victoria. Un experimento bastante similar, si se quiere, a la Cuba de los Castro o a Corea del Norte. Allí nació el primer esposo de lo que tiempo más tarde se conocería como apartheid, un sistema legal diferenciado en base a etnias. Blancos por un lado, mulatos por el otro, asiáticos y en sus respectivos lugares, y se encargarían de hacer valer la segregación sus matones y sicarios, mágicamente devenidos en policía montada. 600 jinetes que masacraron a más de 18.000 insurrectos, incluyendo a 2 pobres jóvenes novios que osaron cometer el delito de besarse teniendo distinto color de piel. La de Rhodes fue la primera policía del mundo en contar con ametralladoras, las Maxim, y sobrevendrían docenas de nuevos enfrentamientos, conjuras e intrigas entre Rhodes y los pueblos vecinos. Pero me llevaría más de un siglo narrarlo al detalle. Resumiendo, tras la traición a Lobongula, fue nombrado primer ministro del Cabo y en un giro sorpresivo procuró profundizar las relaciones con Estados Unidos, lo que generó no pocas suspicacias entre sus aliados británicos. ¿Qué está haciendo este sujeto con nuestros competidores? Pero se consolaban entre sí asegurándose que a Rhodes le quedaba poca vida. 10 años antes, un médico le había diagnosticado que le quedaban 6 meses. Pero ni las orgías que organizaba en Europa, ni sus bataholas en el continente negro, ni el consumo excesivo de alcohol lograron doblegar a su espíritu maligno, el verdadero corazón de las tinieblas. Su fama y su fortuna se extendían por toda Inglaterra, donde un auténtico ejército de abogados, cabilderos, contadores y emisarios de todo tipo vivían a sus expensas, emitiendo constantes donativos para Tories y Whigs, los dos principales partidos. Para 1894, lleno de arrogancia y optimismo, el premier Rhodes se apoyó en 2 bastones y lanzó un discurso de casi 2 horas frente al Parlamento del Cabo. Presentó su ley nativa, con la intención de replicar a gran escala el experimento de Rhodesia. Bajo la excusa de poner más orden en el superpoblado distrito de Gleangray, ordenó obligar a más africanos a ingresar al mercado laboral desde los 5 años de edad. Dispuso a su vez que la mitad de sus salarios sean retenidos en concepto de impuestos para financiar la seguridad de la segregación y expandirla por hospitales, escuelas y prisiones, distribuyendo a cada habitante un pase de movilidad reducida al estilo de los que vimos con la sopa china en los últimos tiempos. Cito a Rhodes: creo que hay un sentimiento general de que los nativos son una fuente clara de problemas y pérdidas para el país. Entre paréntesis, su país, el país que les robó Rhodes. Cierro paréntesis. La proposición que quisiera hacer a esta cámara es que no siento que el hecho de que tengamos que compartir esta nación sea motivo de seria inquietud. Si los blancos mantenemos nuestra posición como raza suprema, puede llegar el día en que todos estaremos agradecidos de tener a los indígenas con nosotros en su posición adecuada, la de servirnos, sin mezclarnos jamás con ellos. Fracasaremos por completo si los ponemos en pie de igualdad con nosotros. La prioridad de Rhodes era crear una federación sudafricana bajo la bandera británica, el primer paso de su ansiado gobierno mundial. La ley Gleangray, entre otros puntos, preveía confiscar las granjas de los africanos adinerados, que eran muchos, y entregárselas a los Boers, a quienes estaba decidido a meterse en el bolsillo. A su vez, privó a los africanos del sufragio y logró aplacar las protestas de miles de ingleses blancos que en un arrebato de dignidad reclamaban para aquellas víctimas la aplicación de uno de los valores más importantes de su cultura, la igualdad ante la ley. Oberon Herbert, liberal, anarquista, discípulo de Spencer, fundador del movimiento voluntarista, dijo que Cecil Rhodes era el monstruo más repelente que había engendrado Inglaterra.
Inglaterra. En 1895, en pleno apogeo de sus poderes, ya era el amo incuestionable de toda Sudáfrica, gobernando con puño de hierro 3 colonias limítrofes. Nadie podía entrar o salir de allí sin su permiso. No obstante, había un pequeño enclave que lo perturbaba, el último resquicio donde carecía de poder político directo, la modesta República Boer de Transvaal, que terminaría siendo su perdición. Rose se dispuso a invertir su propio dinero en derrocar al gobierno Boer e instalar en su lugar otro gobierno colonial británico. No obstante, aquellos Boers independientes resultaron totalmente incorruptibles, y entonces entró en cólera y ordenó un ataque militar ilegal al Transvaal bajo el liderazgo de su viejo amigo Lyndon Jameson. Pero esta vez la suerte no lo acompañó. La incursión fue precipitada y desastrosa. Gran Bretaña perdió como socio político al presidente Kruger, que tras una heroica resistencia pasó a ser respaldado por el emperador alemán Guillermo II. Jameson fue culpado por cargos criminales de traición y juzgado en Londres, abandonado a su suerte por Cecil Rose. De todas formas, años más tarde volvería a Sudáfrica y terminaría ocupando su lugar. El famoso poema If, el sí de Rudyard Kipling, se inspira en el estoico Jameson, a quien su amigo traicionó y todos repudiaban. Pero la responsabilidad de Rose se tornaría evidente, y deteriorado en todo sentido, se vio forzado a dimitir como primer ministro del Cabo y a renunciar a la jefatura de la Compañía Británica de Sudáfrica para enero de 1896. A pesar de su meteórica pérdida de poder y prestigio, Rose continuó con sus actividades políticas. Al respecto escribió: "No veo otro sentido para mi existencia". Abocado a desarrollar Rhodesia, su último reducto, comenzó a pensar en su testamento, un documento ultra secreto que sería, quizás sin que él mismo lo sepa, lo más importante que hizo en su vida. En sus últimos años, Rhodes sería consultado por un tal Theodor Herzl, otro protegido de Nathan Rothschild, el líder del naciente movimiento sionista. Rhodes asesoró a Herzl para la instalación gradual de un asentamiento judío en Palestina y la colaboración que podría prestarle el Imperio Británico. Herzl le enviaría una carta a Rhodes en el lecho de muerte de este último, que rezaba, entre otras cosas: "Mi buen amigo, estás siendo invitado a hacer historia. No debería asustarte ni causarte gracia. No es a lo que estás acostumbrado. No incluye África, pero sí Asia Menor. No incluye ingleses, pero sí judíos. Y no dudo que si esto hubiese estado en tu camino en un principio, lo hubieses hecho tú mismo. ¿Cómo entonces me dirijo hacia ti si este tema no es de tu incumbencia? Básicamente, porque se trata de colonización. El pueblo de Israel reconoce tu sabiduría". Días después, en marzo de 1902, Rose falleció por insuficiencia cardíaca a la edad de 48 años. Su nuevo secretario y amante, Lord Alfred Milner, fue su albacea y el encargado de continuar con su obra y con sus ideas. Milner terminaría dirigiendo el London Joint Stock Bank y de allí saltaría al puesto de jefe de gabinete de guerra del premier inglés Lloyd George, ni más ni menos que cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Y ya se enterarán de que esto no es ninguna coincidencia. Durante aquel conflicto bélico, un acontecimiento determinante para las generaciones futuras se produjo en noviembre de 1917. La Declaración Balfour, una carta firmada por el canciller inglés Arthur James Balfour y dirigida a Walter Rothschild, hijo de Nathan, el mayor patrocinador del movimiento sionista. La misiva expresaba el apoyo oficial del gobierno para crear un nuevo país hebreo dentro del mandato de Palestina. Pero en realidad no era Balfour quien la redactó, sino Lord
Alfred Milner. Como dijo alguna vez Auguste Comte, los muertos gobiernan a los vivos. Y quedó más claro que nunca que los pedidos de Herschel a Rose fueron debidamente escuchados. En los libros de historia pueden encontrarse muy pocos datos del último instante de Rhodes. Por ejemplo, que murmuró al oído de Milner tan poco hecho y tanto por hacer. Y que tras gastar más del 90% de su fortuna en nadie sabe qué, dejó unas 6 millones de libras esterlinas, más de 1.000 millones de dólares a valor de hoy, para proporcionarle becas a estudiantes aventajados de Estados Unidos en su querida Universidad de Oxford, sellando así un pacto de hermandad angloamericana. Escribió sobre esta iniciativa un párrafo que terminaría cambiando la historia para siempre. ¿Por qué no deberíamos formar una sociedad secreta con el único objetivo de promover el imperio británico y traer bajo su cobijo a todo el mundo incivilizado? Deberíamos recuperar a los Estados Unidos para hacer de la raza anglosajona un solo imperio. A 120 años de su partida, el destino le sonríe a este ser nefasto, ya que Carlos de Windsor, el rey del gran reinicio y de la Agenda 2030, se sentó en el trono de su madre Isabel. Y aunque casi nadie lo sepa, con esta sucesión se ha completado una de las últimas etapas del plan de Rose. Ahora viene lo más apasionante y lo más actual, la parte de la vida y del legado de Rhodes que nadie conocía, excepto un solo autor, Carroll Quigley, quien se atrevió a indagar en las profundidades de este misterio. Y me refiero, por supuesto, a la increíble sociedad secreta que fundó y su espectacular influencia sobre los principales sucesos del siglo XX, sobre cada uno de nuestros países y sobre tu futuro. Y créeme que te vas a sorprender como nunca antes. Así que te invito a darle like a este video si no lo has hecho todavía, y te dejo en las manos de mi colega, el abogado e investigador Nicolás Martínez Laje. Con su llegada al trono, Carlos III hereda la posición de soberano de la Mancomunidad de Naciones, una de las organizaciones más grandes del mundo. También es la coronación del primer rey ecológico, promotor de la iniciativa de mercados sostenibles, defensor de la implementación de un nuevo Plan Marshall e impulsor del plan de gobernanza mundial conocido como el Gran Reinicio, y como es habitual en estos círculos, entusiasta de la reducción poblacional. Infinitamente menos conocido por la mayoría es que la coronación de Carlos III representa la etapa final del sueño de Cecil Rhodes, aquel brutal regente del sur de África, quien en septiembre de 1877 escribía el primero de una serie de testamentos, legando su inmensa fortuna para el establecimiento, promoción y desarrollo de una sociedad secreta, cuyo verdadero fin y objeto será la extensión del dominio británico en todo el mundo, y especialmente la ocupación por parte de los colonos británicos de todo el continente de África, la Tierra Santa, el Valle del Éufrates, toda la América del Sur y las islas del Pacífico, no poseídas hasta ahora por Gran Bretaña, todo el archipiélago malayo, el litoral de China y Japón, y la recuperación final de los Estados Unidos de América como parte integral del Imperio Británico. Y finalmente, la fundación de un poder tan grande como para hacer imposibles las guerras y promover los mejores intereses de la humanidad. Esta es la historia de un prominente intelectual de la élite, el profesor de historia de la Ivy League, Carroll Quigley, quien estudió durante 20 años y tuvo acceso directo durante 2 a los archivos secretos de la rama americana de la Sociedad Secreta de Cecil Rhodes, el Consejo de Relaciones Exteriores. De su trabajo surgirían los libros Tragedia y Esperanza y el Establishment angloamericano. La obra de Quigley no es un libro más, es la versión conspirativa de la historia, pero contada desde el punto de vista de los propios conspiradores.
Este es por lejos el documental más importante que jamás hayas visto. Apenas un puñado de investigadores han llevado adelante la titánica tarea de adaptar audiovisualmente la obra del profesor Quigley, y ninguno en habla hispana. Hoy vamos a remediar ese vacío. Seguramente nunca escuchaste el nombre de Carroll Quigley, y eso no es casual. Para tomar dimensión de su prestigio, el día que Bill Clinton consiguió la nominación a la presidencia, dedicó un especial agradecimiento a su mentor, el profesor Quigley. To citizenship. And then, as a student at Georgetown, I heard that call clarified by a professor named Carroll Quigley, who said to us that America was the greatest nation in history because our people had always believed in two things: that tomorrow can be better than today, and that every one of us has a personal, moral responsibility to make it so. Basado en su reputación como miembro de la élite universitaria, Quigley fue seleccionado por los miembros de una sociedad secreta, anónima, a la que Quigley bautizaría más tarde como la Red, para actuar como su historiador oficial. Conozco las operaciones de esta red porque las he estudiado durante 20 años, y se me permitió durante 2 años, a principios de la década del 60, examinar sus documentos y registros secretos. Lo que no esperaba la red era que Quigley hiciera público su trabajo. Sería de esperar que la existencia de un grupo que pudiera contar como propios estos logros sería un tema conocido entre los estudiosos de la historia. En este caso, no es así. Tragedia y esperanza sería el resultado de este trabajo. Un voluminoso tratado de historia que cubre el período de 1880 a 1963. Una lectura densa destinada al círculo académico, compuesta en un 95% de economía, política y diplomacia, con la evolución del dinero como eje. Es completamente imposible entender la historia del siglo XX sin comprender el papel que jugó el dinero en los asuntos internos y en los asuntos exteriores, así como el papel que jugaron los banqueros en la vida económica y en la vida política. Aspiraron a establecer dinastías de banqueros internacionales y tuvieron al menos tanto éxito en esto como muchos de los gobernantes políticos. Los nombres de algunas de estas familias de banqueros, Raring, Lazard, Erlanger, Warburg, Schroeder, Seligman, Speyers, Mirabeau, Mayet, Fowle y sobre todo Rothschild y Morgan son familiares a todos y deberían serlo aún más. Pero escondido en el otro 5% del libro encontrará declaraciones verdaderamente impactantes sobre cómo funciona realmente nuestro mundo y cómo se ejerce el poder en él. Existe y ha existido durante una generación una red internacional de anglófilos, que opera hasta cierto punto en la forma en que la derecha radical cree que actúan los comunistas. De hecho, esta red, que podemos identificar como los grupos de la mesa redonda, no tiene aversión a cooperar con los comunistas o cualquier otro grupo, y lo hace con frecuencia. Lo inusual en este tipo de material es que Quigley se reconoce afín a los conspiradores, se reconoce como parte de esta élite. No le tengo aversión a la mayoría de sus objetivos, y durante gran parte de mi vida he estado cerca de ellos y de muchos de sus instrumentos. Me he opuesto, tanto en el pasado como recientemente, a algunas de sus políticas, en particular a su creencia de que Inglaterra era una potencia atlántica más que europea y debía estar aliada, o incluso federada, con Estados Unidos y permanecer aislada de Europa. Pero en general, mi principal diferencia de opinión es su deseo de permanecer desconocidos, ya que creo que su papel en la historia es lo suficientemente significativo como para ser conocido. Pero Quigley pronto entendería que la red no esperaba que sus secretos salieran al público.
Poco después de que la primera edición de Tragedia y Esperanza se agotara, la red ordenó destruir las placas para que no pudiera ser reeditado por la editorial. Afortunadamente, ediciones piratas siguieron circulando y mantuvieron vivo el mensaje de Carroll Quigley. Poderosas influencias en este país quieren que yo, o al menos mi trabajo, sea eliminado. La élite había quedado expuesta. Los círculos financieros de Londres y de la parte este de los Estados Unidos reflejan una de las influencias más poderosas en la historia del mundo en el siglo XX. Los dos extremos de este eje de habla inglesa a veces han sido llamados, quizás en tono de burla, el establishment anglo-americano. Hay de todas maneras cierto grado de verdad detrás de la broma, una verdad que muestra una estructura de poder muy real. Esta es la estructura de poder que la derecha radical de los Estados Unidos ha estado atacando desde hace años, con la convicción de que están atacando a los comunistas. Tras su muerte, sería publicado el Establishment angloamericano, donde Quigley completa varios de los puntos pendientes de Tragedia y Esperanza, y tras sufrir ser cancelado por la red, afirma lo siguiente: ningún país que valore su seguridad debe permitir que un pequeño número de hombres pueda ejercer tal poder en la administración y la política, tener un control casi completo sobre la publicación de los documentos relacionados a sus acciones y ejercer tal influencia sobre los medios de información que crean la opinión pública. Tal poder, cualesquiera que sean sus objetivos, es demasiado para ser confiado sin problema alguno a un grupo en particular. Pero toda historia tiene un comienzo, y en este caso nos tenemos que remontar a Londres en 1860. Es en el seno del Imperio Británico donde dos visiones del mundo están en pugna: los que argumentan que el imperio es inmoral, caro e innecesario, encabezados por William Gladstone. Del otro lado, aquellos que reclaman su expansión. Su representante, el miembro del Partido Conservador, protegido de la Casa Rothschild y confidente de la reina Victoria, Benjamin Disraeli. Después de 1870 se hizo cada vez más evidente que por muy caras que fueran las colonias para un gobierno, podrían ser fantásticamente rentables para las personas y empresas apoyadas por dichos gobiernos. Además, con la expansión de la democracia y la creciente influencia de la prensa y necesidad de contribuciones de campaña, las personas que obtuvieron fantásticas ganancias en aventuras en el extranjero pudieron obtener el apoyo favorable de sus gobiernos, contribuyendo con una parte de esas ganancias a los gastos de los políticos. Los imperialistas, preocupados por el avance en la opinión pública de los argumentos morales de Gladstone, crearon el Real Instituto Colonial, y los intelectuales allí reunidos resolvieron tomar el punto fuerte del argumento de sus rivales, la visión moral, y utilizarla para justificar sus fines imperialistas. Esta nueva doctrina sería llamada como el Nuevo Imperialismo. El nuevo imperialismo después de 1870 era muy diferente al que los Little Englanders se habían opuesto. El principal cambio fue que estaba justificado por cuestiones de deber moral y reforma social, y no como el anterior, por la actividad misionera y las ventajas materiales. Creada la nueva doctrina, era necesario propagar entre los jóvenes estudiantes de las clases altas para asegurar su éxito en el tiempo. Hasta 1870 no hubo cátedra de Bellas Artes en Oxford, pero ese año John Ruskin fue nombrado para esa cátedra. Ruskin golpeó a Oxford como un terremoto, no tanto porque hablara de Bellas Artes, sino porque habló del imperio y de las masas oprimidas de Inglaterra, y sobre todo porque habló de las tres cosas como cuestiones morales. Ruskin les hablaba a los estudiantes de Oxford como miembros de una clase dominante privilegiada. Les dijo que ellos eran los poseedores de una magnífica tradición que abarcaba la educación, la belleza
el Estado de Derecho, la libertad, la decencia y la autodisciplina. Pero que esta tradición no se podía preservar y tampoco lo merecía, a menos que se pudiese extender a las clases bajas, en la propia Inglaterra y a las masas extranjeras en todo el mundo. Si esta preciosa tradición no se extendía a estas dos grandes mayorías, la minoría de la clase alta de los ingleses se desvanecería, en última instancia, bajo estas dos mayorías y toda su tradición se perdería. Entre los alumnos que escuchaban ávidamente los argumentos morales de Ruskin, había uno que había quedado profundamente impactado por ellos, Cecil Rhodes, quien 15 años después, y gracias al financiamiento del primer barón de Rothschild, consiguió convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo, monopolizando las minas de diamantes de Sudáfrica con la De Beers Consolidated Mines. A mediados de la década de 1890, Rhodes tenía un ingreso personal de al menos 1 millón de libras esterlinas al año, algo equivalente a unos 100 millones de dólares en precios actuales, que gastaba tan libremente para sus misteriosos propósitos que por lo general su cuenta estaba sobregirada. Estos propósitos se centraban en su deseo de federar a los pueblos de habla inglesa y de poner bajo su control a todas las partes habitables del mundo. Rhodes creía firmemente en las ideas de Ruskin y que tan noble fin justificaba todos los medios para alcanzarlo. En su última voluntad y testamento, Rhodes escribió: «Afirmo que somos la mejor raza del mundo y que nuestra expansión por el mundo será lo mejor que podrá ocurrirle a la raza humana. Fantaseo con que aquellas partes que se encuentran en la actualidad habitadas por los ejemplares más despreciables de seres humanos pasen a estar bajo la influencia anglosajona». A medida que iba acumulando su fortuna, Rhodes pasaría 17 años planeando cómo llevar adelante en la práctica su visión de la Federación Imperial. Escribía Rhodes: «Qué horrible pensamiento es que si no hubiéramos perdido América, o si incluso ahora pudiéramos arreglar con los miembros actuales de la Asamblea de los Estados Unidos y nuestra Cámara de los Comunes, la paz del mundo estaría asegurada por toda la eternidad. La única cosa factible para llevar a cabo esta idea es una sociedad secreta que fuera absorbiendo gradualmente la riqueza del mundo, para ser dedicada a tal objeto». También escribiría en Confesión de Fe: «Miro y leo la historia de los jesuitas. Veo lo que pudieron hacer con una mala causa y podría decir bajo malos líderes. En el día de hoy me convertí en miembro de la orden masónica. Veo la riqueza y el poder que poseen y la influencia que tienen. Y pienso en sus ceremonias y me pregunto, ¿cómo es que tal gran número de hombres pueden dedicarse a lo que a veces parece lo más ridículo y en ritos absurdos, sin objeto y sin fin?» Inspirado entonces en los modelos de organización de los jesuitas, los masones y los Illuminati, sería como vería a la luz la sociedad de Rhodes, lo que Quigley denominó como uno de los hechos históricos más importantes del siglo XX. Escribe Quigley: «Una tarde invernal de febrero de 1891, 3 hombres estaban enfrascados en una conversación seria en Londres. De esa conversación derivarían consecuencias de la mayor importancia para el Imperio Británico y para el mundo en su conjunto, porque estos hombres estaban organizando una sociedad secreta que fue, durante más de 50 años, una de las fuerzas más importantes en la formulación y ejecución de la política imperial y exterior británica. Los 3 hombres eran bien conocidos en Inglaterra. El líder era Cecil Rhodes, fabulosamente rico
constructor de imperios y la persona más importante de Sudáfrica. El segundo era William Stead, el más famoso y probablemente también el más sensacionalista de los periodistas de esa época. El tercero fue Reginald Brett, más tarde conocido como Lord Esher, amigo y confidente de la reina Victoria, y más tarde el consejero más influyente del rey Eduardo VII y el rey Jorge V. Los tres elaboraron un plan de organización para su sociedad secreta y una lista de los que deberían ser los miembros originales. El plan de organización preveía un círculo interno, conocido como la Sociedad de los Elegidos, y un círculo exterior nombrado la Asociación de Ayudantes. La sociedad así fundada no fue algo efímero, ya que en forma modificada existe hasta el día de hoy. Finalmente, y producto de su frágil salud, Cecil Rhodes fallecería en 1902. Sin herederos, y tal como era su voluntad, donaría su inmensa fortuna al desarrollo de esta sociedad secreta. Uno de los pocos aspectos públicos de sus testamentos sería el establecimiento de las famosas becas Rhodes, y Bill Clinton, el pupilo de Carroll Quigley, sería su becario más representativo. Al respecto escribe Quigley en el libro The Anglo-American Establishment. Las becas no eran más que una fachada para ocultar la sociedad secreta, o más exactamente, eran uno de los instrumentos mediante los cuales los miembros de la sociedad secreta podían llevar a cabo su propósito. Quien pasaría entonces a tomar el control de la red sería Lord Milner. Milner obtuvo el control de su dinero y pudo usarlo para lubricar el funcionamiento de su maquinaria de propaganda. Ambos sintieron que este objetivo podría lograrse mejor con un grupo secreto de hombres unidos entre sí que compartieran la devoción a su causa común. Ambos sintieron que tal grupo debía alcanzar su objetivo mediante la influencia política y económica tras bambalinas y mediante el control de las agencias periodísticas de educación y propaganda. Por ello, Milner seleccionó jóvenes universitarios afines a la causa, quienes pasaron a ser conocidos como el Jardín de Infantes de Milner, Milner's Kindergarten. Dado su estrecho contacto con Oxford y con el All Souls, la élite de Oxford, este grupo estaba en una posición ventajosa para detectar a los jóvenes universitarios más hábiles de aquella casa de estudios. Es decir, para detectar a aquellos miembros de la élite que serían los líderes del mañana. Estos hombres, seleccionados por Milner, ganaron puestos influyentes en el gobierno y las finanzas internacionales, y se convirtieron en la fuerza dominante en los asuntos exteriores e imperiales británicos hasta 1939. Organizaron grupos semi-secretos, conocidos como grupos de mesa redonda, en las principales dependencias británicas y en los Estados Unidos. Este fue el sistema que le permitió a la red permanecer oculta, mientras sus fundadores ejercían un nivel de control en las sombras que, como describe Carroll Quigley, difícilmente podía ser exagerado. El verdadero poder es aquel que está en las sombras, el que no le rinde cuentas a nadie. El gobierno británico, entonces, era uno de los instrumentos de la red, al igual que Oxford, el Times y el Instituto Real de Asuntos Internacionales, también conocido como Chatham House. Externamente, cada uno de estos instrumentos parecía no tener conexión alguna entre ellos, pero en realidad todos estaban dominados por el mismo grupo de individuos, quienes operaban para crear el actual sistema de la Commonwealth. Durante varios años, de 1910 a 1916, los grupos de la Mesa Redonda trabajaron desesperadamente, tratando de encontrar una fórmula aceptable para federar el imperio. 3 libros y muchos artículos surgieron de estas discusiones,
pero gradualmente se hizo evidente que la federación no era aceptable para las dependencias de habla inglesa. Se decidió entonces disolver todos los lazos formales entre estas dependencias, excepto la lealtad a la corona. Esto implicó cambiar el nombre de Imperio Británico a Commonwealth of Nations, la Mancomunidad de Naciones, otorgando a las principales dependencias, incluidas la India e Irlanda, su completa independencia. Estaban constantemente insistiendo en las lecciones que debían aprenderse del fracaso de la Revolución Americana y el éxito de la Federación Canadiense de 1867, y esperaban federar las distintas partes del imperio según pareciera factible y luego confederar todo con el Reino Unido en una sola organización. También esperaban traer a los Estados Unidos a esta organización en la medida que fuera posible, porque la Red concluyó que tomando el control de la política exterior de los Estados Unidos, podía tener acceso a los recursos militares, económicos, políticos, con un beneficio adicional. Todas las consecuencias de sus actos iban a estar ligados a la potencia en ascenso. Pero para ejecutar este plan era fundamental el establecimiento, tras varios intentos fallidos, de un banco central privado que creara dinero basado en deuda. En una inexplicable omisión, Carroll Quigley apenas menciona a la Sociedad de los Peregrinos, creada en 1902 como un centro de reunión gastronómica para acercar a los amigos del establishment angloamericano. Como curiosidad, la reina Isabel II era la patrona de la Sociedad de los Peregrinos, y el actual rey Carlos III es un miembro activo de ella. Compuesto primariamente de banqueros, abogados y políticos, es poco lo que se conoce sobre la Sociedad de los Peregrinos, pero jugaron un papel determinante en la creación del sistema de reserva federal. Fíjense esto: de los 6 banqueros que se reunieron para darle forma al proyecto de la Fed, 5 de ellos, Aldrich, Davison, Benjamin Strong, Frank Vanderlip y Paul Warburg, eran todos miembros de la Sociedad de los Peregrinos. La secreta reunión entonces que se llevó a cabo en la isla de Jekyll, considerada durante décadas como pura teoría de la conspiración, que hoy es parte de la historia oficial, sin lugar a dudas, fue netamente influida por la Sociedad de los Peregrinos. Como explica Quigley, el poder de los banqueros de inversión sobre los gobiernos se basa en una serie de factores, de los cuales el más importante quizás es la necesidad de los gobiernos de emitir letras del Tesoro a corto plazo, así como bonos del Estado a largo plazo. Así como los empresarios acuden a los bancos comerciales en busca de adelantos de capital corriente para suavizar las discrepancias entre sus ingresos irregulares e intermitentes y sus gastos periódicos y persistentes, como alquileres, pagos hipotecarios y salarios, así un gobierno tiene que acudir a banqueros mercantiles o instituciones controladas por ellos para equilibrar las cuentas. Como expertos en bonos gubernamentales, los banqueros internacionales no solo manejaban los adelantos necesarios, sino que brindaban asesoramiento a los funcionarios gubernamentales y en muchas ocasiones colocaban a sus propios miembros en puestos oficiales para hacer frente a problemas especiales. Esto es tan ampliamente aceptado, incluso hoy, que en 1961 un banquero de inversión republicano se convirtió en secretario del Tesoro en una administración demócrata, sin comentarios significativos de ninguno de los dos partidos políticos. Dado que la mayoría de los funcionarios del gobierno se sentían ignorantes de las finanzas, buscaron el consejo de los banqueros, a quienes consideraban expertos en este campo. La historia del siglo pasado muestra que el consejo dado a los gobiernos por los banqueros, al igual que el consejo que dieron a los industriales,
fue consistentemente bueno para los banqueros, pero a menudo fue desastroso para los gobiernos, los empresarios y la gente en general. Un número relativamente pequeño de banqueros ocupaba posiciones de inmensa influencia en la vida económica europea y estadounidense. Ya en 1909, Walter Rathenau, ministro alemán de Asuntos Exteriores de la República de Weimar, dijo: 300 hombres, todos los cuales se conocen uno a otro, dirigen el destino económico de Europa y eligen entre ellos a sus sucesores. El 26 de septiembre de 1921, el Financial Times escribió: media docena de hombres en la parte superior de los 5 grandes bancos podrían alterar todo el tejido de finanzas gubernamentales si se abstuvieran de renovar las letras del Tesoro. Sin lugar a dudas, para el establishment bancario liderado por los Rothschild era inadmisible no tener el control sobre el suministro de dinero de la potencia emergente. Pese a los reiterados intentos, una y otra vez habían fracasado con la instalación de un banco central privado, siendo el último el intento del proyecto del senador Nelson Aldrich, quien sería yerno de John Rockefeller hijo, y la negativa del presidente Taft a apoyarlo. El poder del dinero entonces decidió que Taft tenía que irse y que esta vez usarían las técnicas de la red, propaganda, ¿no?, manipulación de la opinión pública para concretar su plan. La elección de 1912 representó una oportunidad increíble para la red. Aunque William Howard Taft había servido bien a los conspiradores hasta ese momento, su rechazo al plan Aldrich de la Fed constituyó una enorme transgresión para sus planes. El hombre elegido por la red para remediar esto fue Woodrow Wilson, un profesor universitario, idealista, convencido, casi a un punto mesiánico, de la idea de la necesidad de la constitución de un gobierno mundial, que en 1887 había escrito sobre una confederación de imperios y su acuerdo con la idea del socialismo de Estado. No hay ninguna línea entre los asuntos privados y públicos que el Estado no pueda cruzar a voluntad. Es muy claro que en la teoría fundamental el socialismo y la democracia son casi, si no totalmente, una y la misma cosa. Sencillamente, la red no podía pedir mejor agente para sus planes, ni siquiera necesitaban adoctrinarlo. Wilson ya estaba convencido de los intereses de la red, y en su ingenuidad creía que trabajaba en contra de los intereses de los banqueros, ignorando que eran ellos quienes lo controlaban y lo impulsaban hacia el Salón Oval, operando en los medios de comunicación, financiando los gastos de campaña y proporcionando toda la cantidad de asesores que se necesitaran para sancionar el impuesto a la renta, crear el sistema de reserva federal y, finalmente, empujar a los Estados Unidos a abandonar su tradicional postura de no intervencionismo y entrar en la Primera Guerra Mundial. Pero el primer punto era la creación de la Fed, y la red se había asegurado que el tema quedara enmarcado en términos bipartidistas, como escribe Carroll Quigley. El argumento de que los dos partidos deberían representar ideales y políticas opuestas es una tontería. En cambio, los dos partidos deben ser casi idénticos para que el pueblo estadounidense pueda votar sin que se produzcan cambios profundos o extensos en la política. El plan anterior había sido formulado por el senador republicano Nelson Aldrich, y como todo el mundo sabía, era público y notorio, que Aldrich era un infiltrado de la red bancaria, la legislación fue rechazada simplemente por llevar su nombre. Con el pueblo convencido de que los demócratas los habían protegido, cualquier otro plan
de presentar un banco central, pero esta vez bajo una administración demócrata, despertaría menos sospechas. La Red simplemente sacó el nombre de Aldrich del proyecto, envolvió la legislación con una retórica progresista y vendió exactamente lo mismo, pero esta vez con Wilson y la administración demócrata. Como podemos ver, las mismas tácticas se repiten una y otra vez. Este es el modus operandi de la élite global. La Red no solo puso a su hombre en la Casa Blanca, sino que también le dio un controlador, el coronel Edward Mandell House, quien no era coronel, era un título falso para nombrarse con más prestigio. Wilson fue el presidente de los Estados Unidos, pero esta figura sombría de la historia, Mandell House, estuvo a su lado en cada momento manejando cada uno de sus movimientos y decisiones. Se convirtió en el compañero constante de Wilson al punto de tener sus propias habitaciones privadas en la Casa Blanca. Mandell House guió al presidente en todos los aspectos de la política exterior e interior, eligió al gabinete y formuló las primeras políticas de la nueva administración. Fue el principal intermediario entre el presidente y sus patrocinadores de Wall Street, actuando como el presidente de facto. Por supuesto, antes de terminar 1913, los dos objetivos de la Red, el impuesto sobre la renta y el sistema de reserva federal, serían realidad. Finalmente, la Red alcanzaba la financiación y la influencia que necesitaba para acelerar su meta final, el establecimiento de un gobierno mundial. Ahora, el siguiente paso que necesitaba la Red para avanzar en su plan era una guerra que justificara su proyecto globalista. Y para febrero de 1913, Estados Unidos y Francia tenían presidentes títeres de la Red. También habían posicionado jugadores clave en los gobiernos de Gran Bretaña y ejercían una inmensa influencia sobre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Lo que faltaba entonces era el evento que pusiera en movimiento todo el plan. Y esto llegó con el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo el 28 de junio de 1914. Ahora, lo que faltaba era convencer a la opinión pública estadounidense de la necesidad de involucrarse en el conflicto. Para ello, la Red decidió crear el primer Ministerio Público de la Verdad, el Comité de Información Pública, creado para influir en la opinión pública, en el ánimo social. De ahí saldría, lo que mencioné antes, el maestro de la propaganda, el sobrino de Sigmund Freud, Edward Bernays, quien, como curiosidad, definió su paso por el CPI como trabajo de guerra psicológica. Claramente, Bernays no ignoraba a los intereses que respondía realmente. La manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizadas de las masas es un elemento de importancia en la sociedad democrática. Quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen el gobierno invisible que detenta el verdadero poder que rige los destinos de nuestro país. Respecto a los motivos de la Primera Guerra Mundial, Quigley señala tímidamente al ferrocarril Berlín-Bagdad y apenas menciona la influencia del cártel petrolero. Al respecto dice: el ferrocarril se puso en marcha en Bagdad a comienzos del siglo XIX, pero rápidamente Inglaterra, Francia y Rusia se mostraron contrarios al proyecto e intentaron sabotearlo. A sus ojos, el ferrocarril era la punta de la penetración imperialista alemana, que pretendía no solo acaparar el imperio turco, sino absorber otros poderes regionales. Como vimos en otro video respecto al cártel petrolero, la concreción de este proyecto hubiera asegurado el suministro de petróleo a Alemania, lo que reduciría fenomenalmente
la influencia británica en el continente, algo completamente inaceptable para la red también hoy en día. Terminada la guerra, las compañías petroleras ligadas a intereses de los Rockefeller pujarían con la BP británica y la Shell de los Rothschild por el control de los recursos energéticos, una disputa que quedaría zanjada con la cartelización de la llamada Siete Hermanas, las 7 principales compañías petroleras del mundo. Indudablemente, la Primera Guerra Mundial provocó gigantescas transformaciones geopolíticas, como sintetiza Carroll Quigley. La guerra cambió la posición de los Estados Unidos con respecto al resto del mundo, de un deudor que debía unos 3.000 millones de dólares a un acreedor por 4.000 millones de dólares. También la Primera Guerra Mundial proporcionó el impulso político para el primer intento importante de la red para establecer un gobierno mundial, la fallida Sociedad de las Naciones, con Wilson justamente como el principal promotor de la misma. Aunque la Liga de las Naciones no fue tan exitosa como podrían haberlo esperado desde la red, sentó las bases para hacer posible todos los avances hasta el día de la fecha. Conscientes de que el problema era de la opinión pública, que rechazaba las premisas por un gobierno mundial, la red decidió ampliar su red de think tanks, ahora centrados todos en promover la necesidad de un gobierno mundial. Dice Quigley, al final de la guerra de 1914 quedó claro que la organización de este sistema tenía que ampliarse por mucho. Una vez más, la tarea fue encomendada a Lionel Curtis, quien estableció en Inglaterra y en cada dominio una organización de fachada para el grupo de la mesa redonda local existente. Esta organización de fachada, denominada en cada país como Instituto Real de Asuntos Internacionales, tenía como núcleo en cada área el grupo de la mesa redonda existente. Y en los Estados Unidos, por supuesto, cualquier nombre asociado a la realeza no pegaba bien, no sentaba bien en la opinión pública, por lo que adoptaría el nombre de Consejo de Relaciones Exteriores, el CFR. Dice Quigley, en Nueva York era conocido como el Consejo de Relaciones Exteriores y era una fachada de los intereses de JP Morgan. Sobre esta base, que originalmente era financiera y se remonta a George Peabody, el nombre original del grupo de JP Morgan, creció en el siglo XX una estructura de poder entre Londres y Nueva York que penetró profundamente en la vida universitaria, la prensa y la práctica de la política exterior. Como dice el notable investigador G. Edward Griffin, casi la totalidad del liderazgo de Estados Unidos ha provenido de este pequeño grupo, el CFR. Esto incluye a presidentes, asesores, miembros de gabinete, embajadores, miembros del Consejo de la Reserva Federal, directores de bancos grandes y casas de inversión, presidentes de universidades y los directores de los periódicos metropolitanos, los servicios de noticias y las cadenas de televisión. Finalmente, en 1925, la red haría una nueva expansión, pero esta vez por el Pacífico. Dice Quigley, esta doble red internacional en la que los grupos de la mesa redonda formaban los núcleos semisecretos o secretos de los institutos de asuntos internacionales se amplió en una tercera red en 1925, organizada por las mismas personas y por los mismos motivos. Las nuevas incorporaciones, en última instancia, fueron China, Japón, Francia, los Países Bajos, la Rusia soviética, tenían consejos del Pacífico establecidos desde cero. En Canadá, Australia y Nueva Zelanda se establecieron consejos del Pacífico entrelazados y dominados por los institutos de asuntos internacionales. El financiamiento provino de los mismos grupos bancarios internacionales y sus empresas comerciales e industriales
subsidiarias. Finalmente, los banqueros internacionales, gracias a su vinculación y financiamiento de la red, veían en el horizonte la concreción de su objetivo. Como describe Quigley, los poderes del capitalismo financiero tenían otro objetivo de largo alcance, nada menos que crear un sistema mundial de control financiero en manos privadas, capaz de dominar el sistema político de cada país y la economía del mundo en su conjunto. Este sistema iba a ser controlado de manera feudal por los bancos centrales del mundo, actuando en concierto, mediante acuerdos secretos a los que se llegaba en frecuentes reuniones y conferencias privadas. El vértice de este sistema iba a ser el Banco de Pagos Internacionales de Basilea, el BIS, un banco privado y controlado por los bancos centrales del mundo, que a su vez eran corporaciones privadas. Y justamente sería el BIS, un banco privado, el elemento clave para el ascenso del nazismo financiado desde Wall Street, lo que iniciaría el camino hacia la Segunda Guerra Mundial. Hoy es el banco que impulsa la transición hacia las CBDC, las criptomonedas de los bancos centrales, como explica Quigley. En cada país, el poder del Banco Central descansaba en gran medida en su control del crédito y la oferta monetaria. En el mundo en su conjunto, el poder de los banqueros centrales descansaba en gran medida en su control de los préstamos y del flujo del oro. En este sistema, estos banqueros centrales podían movilizar recursos para ayudarse mutuamente a través del BIS, del Banco de Pagos Internacionales, donde los pagos entre los bancos centrales podían realizarse mediante simplemente ajustes contables entre las cuentas de los bancos centrales. El Banco de Pagos Internacionales, como institución privada, era propiedad de los 7 principales bancos centrales del mundo, y la cara visible de este poder centralizado era otro hombre de los Rothschild, Montagu Norman. No debe pensarse que estos jefes de los principales bancos centrales del mundo eran ellos mismos los poderes sustantivos en las finanzas mundiales. No lo eran. Más bien, eran los técnicos y agentes de los banqueros de inversión dominantes de sus propios países, quienes los habían levantado y eran perfectamente capaces de derribarlos. Una vez que resultó claro que la Liga de las Naciones fracasaría, la red hizo todo lo posible para destruirla. Quigley, en un momento de perplejidad, reconoce no comprender el motivo de por qué cambiaron su enfoque respecto a la Liga de Naciones, y escribía en The Anglo-American Establishment: el Tratado de Versalles tendría que haberle resultado algo muy aceptable. En cambio, Kerr y todo el núcleo interno del grupo Milner comenzó una campaña para debilitar el tratado, la Liga de las Naciones y todo acuerdo de paz. ¿Por qué hicieron esto? Claramente, la propia afinidad de Quigley con los objetivos de la red le impiden ser objetivo, le impiden concluir lo evidente. La red buscaba una nueva guerra mundial, pero para eso primero había que reconstruir a Alemania. Escribe Carol Quigley. El Plan Dawes, que era en gran parte obra de JP Morgan, un agente Rothschild, fue elaborado por un comité internacional de expertos financieros. Alemania pagó indemnizaciones durante 5 años bajo el Plan Dawes y debía más dinero al final de lo que debía al inicio. Es importante notar que este sistema fue creado por los banqueros internacionales y que el subsiguiente préstamo de dinero de otras personas a Alemania fue rentable para estos mismos banqueros. No se arregló nada con todo esto, pero los banqueros internacionales se sentían en el cielo, bajo una lluvia de honorarios y comisiones. El objetivo de la red era clarísimo. El flujo de capital y tecnología era destinado a armar a Alemania, levantarla de vuelta para desencadenar la Segunda Guerra Mundial.
Dicho de otra forma, la red operó activamente para desencadenar el que sería el conflicto más letal, más sanguinario de la historia de la humanidad, con alrededor de 85 millones de fallecidos. Pero finalmente obtuvieron lo que buscaban: la fundación del Estado de Israel en las antiguas tierras cananeas, un viejo anhelo de los Rothschild, consecuencia de la declaración Balfour, Lord Balfour, justamente un miembro de la Mesa Redonda, el establecimiento del sistema de las Naciones Unidas y sus satélites como el FMI, el Banco Mundial, la OMC, la UNESCO, y la creación de un enemigo permanente, un estado de ansiedad y miedo constante en la sociedad: la Guerra Fría. Y por supuesto, los acuerdos de Bretton Woods, que fijarían las reglas económicas del orden mundial unipolar que hoy intentan reemplazar. Finalizada la guerra, también habría importantes cambios en las propias esferas de poder de la red, sintetizadas en el avance de los Rockefeller, quienes impulsarían la creación de nuevos instrumentos, como el Grupo Bilderberg, la Comisión Trilateral, el Club de Roma o justamente la adopción de las ideas tecnocráticas como hoja de ruta hacia el establecimiento del gobierno mundial. Y como pueden concluir, todas estas organizaciones tienen el mismo propósito: acelerar la transición hacia ese objetivo. En particular, los Rockefeller y el CFR serían determinantes para la creación de la CIA. Escribe Joe Plummer, el autor de Tragedia y Esperanza 101, un resumen fantástico que pueden encontrar en internet, del libro de Carol Quigley. Desde su fundación por el presidente del CFR, Alan Dulles, en 1947, la CIA, una creación de la red, ha sido utilizada para desestabilizar y derrocar furtivamente a docenas de naciones que no cooperaran, mientras que se ha utilizado al ejército de los Estados Unidos, controlado por políticos que son dominados por la red, para derribar a decenas de gobiernos. Luego, Quigley pasa a dar un detallado análisis sobre el rol de las fundaciones exentas de impuestos en el financiamiento de las instituciones educativas, desde donde la red recluta a sus futuros instrumentos. JP Morgan y sus colaboradores fueron las más importantes figuras en la formulación de las políticas de Harvard, Columbia y Yale, mientras que Whitney y Prudential Insurance Company dominaron Princeton en la misma medida. El rectorado de estas universidades también estaba bajo la tutela de estos poderes, y por lo general sus puestos de trabajo contaban con su aprobación. Muchas grandes fortunas de Wall Street comenzaron a promover fundaciones exentas de impuestos, convirtiéndolas en la base de la alianza entre Wall Street, la Ivy League y el gobierno federal. También Quigley explica por qué y cómo financiaba la red a los partidos de izquierda. A principios del siglo XX, Morgan se propuso infiltrar los movimientos políticos de izquierda de los Estados Unidos. Aquella operación le resultó más fácil de lo que esperaba, ya que estos grupos se encuentran permanentemente estrangulados financieramente y están deseosos por disponer de fondos y medios con los que expandir su mensaje. Wall Street les suministró a ambos con el propósito de mantenerse informado sobre las intenciones de la izquierda y los grupos liberales. Segundo, canalizar la izquierda hacia un altavoz silenciable en todo momento. Tercero, ejercer el derecho de veto sobre la izquierda si de repente se ponían radicales de verdad. Y sintetiza: los simpatizantes comunistas vieron superada su capacidad de comprensión de la situación por este grupo rico e influyente. Fueron estos últimos quienes les proporcionaron a los primeros gran parte del ámbito y los medios de influencia de los que dispusieron desde 1930 en adelante.
Es necesario que se sepa que el poder del que disfrutaron las redes de izquierda en Estados Unidos nunca les perteneció, nunca fue suyo, ni de los comunistas, sino de la camarilla financiera internacional. Tragedia y Esperanza finaliza en la década del 60. Sin embargo, la agenda de la red no se detuvo, sino que ha avanzado a pasos acelerados hacia el establecimiento de un sistema que hoy se define como de gobernanza mundial. Hoy, con los ropajes verdes del ecologismo. Poco después de su publicación, Tragedia y Esperanza llamó la atención de los autores interesados en las conspiraciones, quienes contribuyeron a que las afirmaciones de Carroll Quigley llegaran a una audiencia muchísimo mayor que la de los lectores originales de Tragedia y Esperanza. Esto comenzó en 1970, cuando Cleon Skousen publicó el libro El capitalista desnudo. El primer tercio de este libro consta de extensos extractos de Tragedia y Esperanza, intercalados con los propios comentarios de Skousen. En 1971 sería Gary Allen, portavoz de la Sociedad John Birch, quien publicó el libro Nadie se atreve a llamarlo conspiración, un libro que fue un éxito de ventas. Al igual que Skousen, Allen entendió las diversas conspiraciones que menciona Quigley en su libro como ramas de una única gran conspiración. Quigley rechazó las teorías de estos dos autores. Afirmó: el libro de Skousen está lleno de tergiversaciones y errores fácticos. Afirma que escribí sobre una conspiración de superricos que son procomunistas y desean dominar el mundo y que soy miembro de este grupo. Pero nunca lo llamé una conspiración y no lo pienso como tal. No soy un insider de estas personas ricas, aunque Skousen piensa que sí. Pero conozco a algunos de ellos y me gustan, aunque no estoy de acuerdo con algunas de las cosas que hicieron antes de 1940. Sobre Nadie se atreve a llamarle conspiración de Gary Allen, dijo Carroll Quigley. Constantemente me citan erróneamente en este sentido, que Lord Milner ayudó a financiar a los bolcheviques. He revisado la mayor parte de los documentos privados de Milner y no he encontrado pruebas que respalden esta afirmación. Además, Nadie se atreve a llamarle conspiración e insiste en que los banqueros internacionales formaban un solo bloque, que eran todopoderosos y lo siguen siendo hasta el día de hoy. Yo, por el contrario, afirmo en mi libro que estaban muy divididos. A menudo peleaban entre ellos. Tenían una gran influencia, pero no el control de la vida política, y su poder se redujo drásticamente alrededor de 1931-1940, cuando se volvieron menos influyentes por el avance de la industria monopolizada. Claro, ahí hay un gran problema en la visión de Carroll Quigley. Ese avance de la industria cartelizada está respaldado por los intereses financieros. Es cierto que no continuamente están alineados con el mismo objetivo, pero cuando lo hacen y se ponen de acuerdo para avanzar en la misma dirección, tenemos eventos como todos los que el resto que relata en su libro. Hay un detalle más importante aún que hay que tener en cuenta y que sorprendentemente el propio Quigley no puede ver. El detalle principal es que Quigley trabajó con los propios documentos del CFR como él reconoce, pero la gente de la red, la gente del CFR, eligió qué documentos le daba a Quigley, cuáles podía ver y cuáles no podía ver sobre sus operaciones. Justamente sería otro autor quien soluciona este problema. This left-right thing is nonsense. Left-right is just these are like horse blinkers. You know, you put blinkers on a horse to make it look down the road. That's what left and right means, is to control people's thinking. Some you put in the left packet, some you put in the right packet. But the truth, as you just mentioned, the truth is that the capitalists and the communists are hand in hand, they're allies, they're united. From before 1917, capitalism has built up the communism for one reason or another, which we might want to get into. It is a conspiracy. I think you accepted that before I did. I denied the conspiracy for years
until the weight of evidence just made me accept it. Academics are a little slow on these things. We need people I will agree. like you. We need people like what you to said do that. today, I will accept. A capitalist, communist, international conspiracy. There is no question about it. En Wall Street and the Rise of Hitler, Anthony Sutton escribió: Quigley recorre un largo camino para proporcionar evidencia de la existencia de la élite del poder, pero no penetra en las operaciones de la élite. Posiblemente los documentos utilizados por Quigley habían sido examinados y no incluían documentación sobre la manipulación elitista de eventos como la revolución bolchevique, el acceso al poder de Hitler y la elección de Roosevelt en 1933. Lo más probable es que estas manipulaciones políticas no se registren en absoluto en los archivos de ningún grupo de poder. Es posible que hayan sido acciones no registradas por un pequeño segmento ad hoc de la élite. Finalmente, en una inusual entrevista que Quigley daría en 1974, off the record, destacó: "No lo sé todo". Y el nuevo libro que sale ahora, publicado por Buckley, llamado Los bolcheviques y Wall Street, está haciendo referencia al libro de Sutton, contiene muchas cosas que yo no sabía. La esperanza del siglo XX descansa sobre el reconocimiento de que la guerra y las depresiones económicas son artificiales e innecesarias. Habiendo estudiado el ascenso y la caída de las civilizaciones, Quigley encontró la explicación de la desintegración de las sociedades en la transformación gradual de los instrumentos sociales en instituciones. Y justamente la red ha buscado permanentemente la división y el conflicto en la sociedad, para que esas divisiones terminen institucionalizándose y así poder ser dirigida por los instrumentos modelados y formados por la propia red. A través de la manipulación y la propaganda, la red consiguió que la educación sea algo circular, que desincentiva el pensamiento libre. Ha conseguido que todos sepamos lo mismo sobre el poder y sobre la historia. Y también que cuestionar sea mal visto, promoviendo así la obediencia a la autoridad. En términos sencillos, los pilares sobre los que la gente construye su cosmovisión del mundo son una mentira modelada por esta gente, por la red, por la élite, por las ideas que tenía Cecil Rhodes hace ya 100 años. Una mentira desarrollada para hacernos vivir en la ilusión de que estamos decidiendo, cuando en realidad no somos más que esclavos de esta élite. Por esa razón, informaciones de este tipo son rechazadas automáticamente por la mayoría que está completamente adoctrinada. Imaginen qué diferente sería la sociedad si materiales como este, como Tragedia y Esperanza, como los libros de Sutton, como nuestros videos, fueran leídos, estudiados, distribuidos y no fueran censurados, cancelados. Y ahí está gran parte del problema. Desde acá, desde nuestros medios limitados, solo podemos ofrecer un pantallazo de la información que hay ahí afuera. Deben ser ustedes quienes profundicen, quienes ejerzan el pensamiento crítico. Hoy, a diferencia de otras épocas, las élites no practican el ocultamiento de sus documentos, sino que los publican libremente por todos lados. Cualquiera con una conexión a Internet puede leer lo que escribe cualquiera de estas organizaciones globalistas. Claro, ¿por qué hacen esto? Porque saben que únicamente una minoría marginal los va a leer, los va a estudiar y los va a divulgar. Un ejemplo es el propio texto de Quigley, que hoy, en la actualidad, Tragedia y Esperanza, ha sido reeditado por la misma editorial que destruyera sus placas de impresión allá por la década del 70. Ahora, proverbialmente, Quigley llegó a imaginar el futuro en su texto. Fíjense lo que escribía. Es cada vez más claro que en el siglo XX
El experto reemplazará al elector democrático en el control del sistema político. Se espera que los elementos de elección y libertad puedan mantenerse para la persona ordinaria, en la que ella puede tener la libertad de hacer una elección entre dos partidos políticos opuestos, incluso si estos grupos tienen una opción política pequeña dentro de los parámetros de la política establecida por los expertos. En general, su libertad y elección serán controlados dentro de alternativas muy estrechas. Reemplacemos la palabra experto por la palabra tecnócrata. Y miren si no tenía razón Carroll Quigley en lo que veía para el futuro de la humanidad. Es uno de mis grandes anhelos que este trabajo sirva para que puedan comprender quiénes son los actores, ¿no? Que son siempre los mismos. Y también son las mismas las acciones que llevan adelante. El modus operandi es siempre el mismo. Fíjense todo este relato histórico y proyéctenlo en la realidad, en el presente. Cómo está pasando lo mismo que hizo la red hace 100 años. Siempre hacen lo mismo. Nada de lo que ocurre y ocurrirá es fruto de la casualidad. Que quede claro, esta agenda fue y será sobre el control de la humanidad. La tragedia, entonces, será nuestra si no reaccionamos a tiempo ante la instalación de este sistema de gobernanza tecnocrática mundial. Mientras que las voces que gritan libertad no sean silenciadas, mientras al menos un individuo resista y rechace cualquier avance y asalto sobre nuestras libertades y derechos individuales, mientras haya un alma que mantenga viva la llama de la libertad, siempre habrá esperanza. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.